Sinopsis. La vida útil de los inmortales es larga, tanto que parece interminable. Sin embargo, los mortales tienen sus límites. Al llegar a Teyvat, Yu Xie rápidamente se dio cuenta de una cosa: solo soy un mortal, no puedo acompañarte toda la vida. Xian Yun dijo: es un gran general capaz de sacudir montañas, pero también es un poco tonto, como yo. Arlecchino dijo: me convertiré en un padre competente, esa es una promesa que le hice. Clorinde dijo: heredando su título, seré el último campeón duelista. Capítulo 1 Mortales. Si no sucede nada inesperado, Yu Xie está a punto de morir. Esto es perfectamente normal, él es solo un mortal. Incluso como transmigrador, finalmente sigue siendo un mortal. No puede liberarse de los grilletes de la vida útil. Y ya ha vivido durante casi 200 años. Aunque casi 200 años podría ser solo un abrir y cerrar de ojos para dioses e inmortales, es mucho tiempo para un mortal. Durante estos 200 años, Yu Xie ha visto las montañas y ríos de Teyvat, experimentado muchas cosas y conocido a innumerables personas. Está bastante satisfecho con su vida. Pero él todavía es codicioso. ¿Cómo puede una persona no ser codiciosa? No quiere morir, no quiere separarse, no quiere olvidar los muchos momentos inolvidables de esta vida. Pero, ¿de qué sirve? Realmente está a punto de morir. Las funciones de su cuerpo han envejecido severamente. Estimación preliminar de la vida útil restante, aproximadamente un mes. Por favor, aprecie el poco tiempo que queda y haz lo que quieras hacer. Mirando la notificación del sistema que apareció en su mente, Yu Xie hizo una pausa. ¿Qué quiere hacer? Hay muchas cosas que quiere hacer, y aún más arrepentimientos que no puede contar. Pero, ¿qué puede hacerlo este cuerpo envejecido? Teyvat está actualmente envuelto en la guerra, con varios dioses y demonios que reclaman sus territorios, y la gente común está sufriendo. Quiere ver un mundo pacífico y próspero, ver a Teyvat como lo recuerda. También quiere disfrutar de la brisa de montaña con Liu Yun, retenedor de la nube, y He Chen, Madame Ping, para soñar despierto con sus amigos mientras miraba el distante paisaje brumoso. 7. Pero eso es, en última instancia, solo el lujo de un mortal. Ecolar el panel. Nombre: Yu Xie. Edad: 197 años. Condición física: envejecimiento. Habilidades: dominio de la espada y la cuchilla, legendaria, Sura Flash, mítico. 5. Después de revisar el panel, Yu Xie miró al espejo de cobre. Reflejado en el espejo había un hombre con una túnica marrón con cabello callado. Sin embargo, aparte del cabello, su cuerpo y su cara no se veían muy diferentes a una persona joven. Pero solo Yu Xie sabe que ya no es lo que parece ser. Sus órganos internos han envejecido en gran medida, e incluso sus manos y piernas aparentemente fuertes ya no son tan ágiles como antes. La razón por la que se ve joven es porque tiene el sistema mortal. Tos, así que mi cabello ya ha vuelto blanco. Yu Xie tosió varias veces y giró la mirada por la ventana. Afuera, una gentil lluvia estaba cayendo, como contando la historia de su vida. Cuando llegó por primera vez a Teyvat, toda la región estaba en las primeras etapas de la guerra del Archon, con poderosas deidades que llevan a sus tropas y las llamas de la guerra nunca cesan. Como mortal, Yu Xie debería haber estado deambulando solo como una persona común. Pero tuvo la suerte de encontrar el grupo de Morax. Con talento sobresaliente, Yu Xie rápidamente aprendió las habilidades de combate después de llegar a Willy Assembly. Aunque no podía aprovechar los poderes elementales, ejerció una espada con notable competencia. Luchó junto a los inmortales, rompiendo líneas enemigas en el campo de batalla y estableciendo una presencia imparable, logrando numerosas hazañas militares. Durante una batalla que duró más de un mes, Yu Xie defendió a la asamblea de Willy con solo su espada, asegurando que ningún ser divino pudiera pisar el territorio que protegió. Sus notables logros aumentaron su prestigio entre la gente, y finalmente, fue nombrado por unanimidad como el comandante de defensa para la asamblea de Willy. Con el paso del tiempo, el comandante adjunto ganó fama y respeto por su extraordinario registro. Como mortal, no era inferior a los Yaxas e incluso los superó en algunos aspectos. Naturalmente, se convirtió en una espina en el lado de otras deidades. Los ciudadanos de la asamblea de Willy dirían que mientras el Geo Archon y el comandante adjunto estuvieran presentes, su hogar permanecería a salvo. Esta era la vida de Yu Xie, había mínimos, pero había aún más glorias. Sin embargo, ahora, el comandante adjunto es viejo. El invierno se ha establecido,
y el frío de la temporada está mordiendo, especialmente para los ancianos. Me pregunto cuántas personas mayores no logran pasar este invierno. Yu Xie se envolvió con un abrigo grueso y abrió la puerta. El viento frío se apresuró a entrar, causando que los escalofríos corrieran por su columna vertebral. Una figura familiar se encontraba en el patio frente a su puerta, sosteniendo un paraguas, aparentemente dudando sobre si entrar. Era una chica muy linda, con un cabello azul largo y profundo en cascada en la espalda. En su cabeza había 2 cuernos curvos y puntiagudos. Quizás debido al clima frío, su rostro pequeño y adorable tenía un ligero al ras, y sus ojos claros eran increíblemente inocentes. Bonanus, ¿qué te trae aquí? Bonanus, un aguayaxa y uno de los inmortales bajo el Moraxgeo Archon, era conocido como el General Espiral. ¿Dónde? ¿A dónde vas? Preguntó Bonanus, luciendo un poco incómoda mientras miraba en otro lugar, su voz suave. No planeo ir a ninguna parte, solo quería dar un paseo por el patio, respondió Yu Xie. Si bien los días sin batalla son relajantes, estar encerrado en casa todo el tiempo me está llevando a moldearme. Encontré un hermoso lugar, si tienes tiempo otro día, te llevaré a verlo. Bonanus caminó bajo los aleros, cerró su paraguas, y sus pasos ligeros en el piso de madera hicieron un suave ruido sordo. Muy bien, vamos juntos otro día, respondió Yu Xie. ¿Pero cuándo llegaría ese día otro día? Quizás no tendría otro día. La separación siempre es triste, por lo que Yu Xie esperaba irse en silencio solo. No quería que nadie lo viera en sus momentos finales, luciendo indefenso. Por lo tanto, no le contó a nadie sobre su inminente muerte, excepto Morax. Bonanus, camina conmigo en el patio, dijo Yu Xie después de una larga pausa. La brumosa lluvia se detuvo gradualmente, y las gotas de lluvia cayeron de los aleros, salpicando en el patio como las cuentas de jade, produciendo un suave sonido de tic-tac. Bueno. Bonanus sonrió felizmente. El patio no era grande, y podían terminar de caminar rápidamente. Pero esta vez, Yu Xie disminuyó su ritmo, y el paisaje familiar que había visto innumerables veces antes de repente parecía hermosa nuevamente. Llegaron al estanque en el medio del patio, observando a los peces nadar de un lado a otro, persistiendo en silencio. Esos peces habían sido colocados allí por Liu Yun. Yu Xie no podía recordar cuántos años era. A medida que envejecía, su memoria comenzó a desvanecerse. Solo recordó que en ese momento, Liu Yun había examinado su hogar y comentó cómo, después de todos estos años, el estanque no contenía nada más que algunas plantas de agua. Entonces Liu Yun había traído algunas semillas de pez dorado y frito, esparciendo las semillas a lo largo del borde del estanque y liberando el frito al agua. El tiempo pasó, año tras año. Las plantas de peces dorados crecieron y se marchitaron, y los alevines crecieron en peces maduros. En aquel entonces, Yu Xie pensó que al menos podría mantener el ritmo de los peces, pero nunca imaginó que se quedaría atrás incluso de ellos. ¿Dónde está Liu Yun? Ella ha estado bastante relajada últimamente, por lo que comenzó a aparecer nuevamente para estudiar sus técnicas de mecanismo. Ella dijo que esta vez definitivamente superaría a Guizón. Ya veo. Yu Xie sonrió en silencio. Eso estuvo bien, podría irse en silencio, y Liu Yun no tendría que saberlo. Yu Xie no quería decir adiós. Temía que no pudiera soportarlo. Pero sentirse reacio no tenía sentido, por lo que decidió no reunirse para lo que se suponía que era la última vez. En cambio, se escabullía, escondiéndose como un niño jugando escondidos, encontrando un lugar para descansar en silencio. Bonanus, ¿te arrepientes? ¿A mí? Bonanus hizo una pausa por un momento y luego sonrió, no me arrepiento. Estoy muy satisfecho de vivir con todos así. Pero espero que la guerra termine pronto. Cuando eso sucede, quiero plantar un campo de flores de Qingxi en los jardines de flores en las altas montañas, y cuando las flores florecen, quiero invitarte a ver. Como Bonanus dijo esto, una sonrisa permaneció en su rostro, como una niña común que compartió sus sueños para el futuro. Sin embargo, en sus ojos yacía un brillo impecable de sentimiento y emoción. No podré ver las flores Qingxi que plantas, quería decir Yu Xie, pero las palabras atrapadas en su garganta, incapaces de escapar. Al final, solo podía sonreír. Definitivamente vendré a verlo. Capítulo 2. Comer bien. Recuerda, tienes que venir a ver cuando llegue el momento, así que hasta entonces, asegúrate de cuidarte bien. Bonanus inclinó la cabeza, su sonrisa brillante, como las flores que florecen en primavera. El tiempo fluyó lentamente. Para un hombre mayor,
Yusie siempre sintió que el tiempo pasaba rápidamente. Después de levantarse por la mañana, parecía que no había hecho nada, y antes de que lo supiera, el sol se había movido de este a oeste, y era de noche nuevamente. Hoy no fue diferente. Él y Bonanu se sentaron bajo los aleros, donde ella compartió historias sobre los otros Yaxas mientras Yusie escuchaba en silencio. La última vez, Xiao fue confundido con Menogias y fue agradecido profusamente por alguien. Xiao simplemente dijo con calma, no soy Menogias, tienes la persona equivocada, y la atmósfera se volvió muy incómoda al instante. Casi me robé los dedos de los pies de tratar de no reír. Luego hubo ese momento en que Indarias insistió en comparar sus habilidades de cocina con las de Bosacius. Incluso arrastró a Xiao como juez. Al final, las Indarias hicieron un tazón de tofu de almendras y ganó la competencia, pero no creo que fuera porque Indarias fue el mejor cocinero, era solo que a Xiao realmente le gusta el tofu de almendras. Oh. Y una vez que dibujamos en la cara de Xiao mientras él dormía. No se dio cuenta durante mucho tiempo después de despertarse. Estábamos tratando tanto de no reír. Al escuchar estas historias mundanas, por alguna razón, hubo muchos momentos en que Yusie de repente quería revelar su inminente partida. Si lo dijo en voz alta, todos seguramente vendrían a verlo, y al menos podría pasar algunos momentos finales junto con ellos. Pero temía que hacerlo solo dificultaría que se separara. Cuando uno se acerca a la muerte, la renuencia solo trae tristeza, tanto a uno mismo como a los demás. Necesitaba dejar ir un poco, ser más despreocupado, dejando atrás una verdadera impresión del general defensivo en los corazones de todos. Este era el requisito de Yusie para sí mismo. Entonces detuvo el impulso de hablar. Poco a poco, el anochecer cayó, y se estaba haciendo tarde, así que Bonanu se fue a casa. Yusie se sentó con las piernas cruzadas en el pasillo debajo de los aleros, observando la puesta de sol después de la lluvia. A diferencia de la puesta de sol apasionada de un día despejado, la puesta de sol después de la lluvia fue gentil, con rayos de luz que se filtraban a través de las nubes, al igual que la mentalidad de una persona en sus años crepusculares. Pacífico, pero lleno de arrepentimiento. En ese momento, de repente escuchó voces provenientes de fuera del patio. He-chen, ¿por qué viniste hasta el camino para cocinar para Yusie? Eso es porque, es vago, sí, es vago. Ni siquiera se molesta en cocinar correctamente. Pero no creo que Yusie sea vago. Ha cocinado para mí muchas veces, y fue realmente delicioso. Si no me crees, solo entra más tarde y mira. Mira, a esta hora, todavía no hay humo que salga de su chimenea. Probablemente ni siquiera haya comenzado a cocinar todavía. Podría planear volver a tirar algo esta noche. La conversación se detuvo, y luego Yusie escuchó voces familiares llamándole. Yusie, ¿estás en casa? Ganyu y yo estamos entrando. La puerta desbloqueada del patio se abrió, y una niña que llevaba algo llevó a una linda niña al patio. La niña tenía el cabello azul claro y llevaba un atuendo exquisito, una mezcla de azul y blanco con toques de colores oscuros, el dobladillo de su falda se balanceaba suavemente en la brisa. Su cabello parecía meticulosamente peinado, sostenido en su lugar por horquillas. La niña también tenía cabello azul claro, pero era un tono ligeramente más oscuro que el de la niña mayor. Su cara regordeta era increíblemente adorable, y lucía dos pequeños cuernos rojos negros en su cabeza. He-chen, Ganyu. Yusie saludó a los dos. Yusie. Little Ganyu deja ir la mano de He-chen, su rostro se ilumina instantáneamente con una sonrisa brillante. Luego corrió por los escalones, se quitó los zapatos y se dejó caer junto a Yusie con un ruido sordo. ¿Has comido todavía? Little Ganyu parpadeó sus grandes ojos. Todavía no, ¿y tú? Yusie miró a Ganyu, luego a He-chen. Tampoco tenemos. He-chen se acercó lentamente, señalando con los ingredientes que llevaba. Así que vinimos a tomar prestada su cocina. Genial. Llegaré a probar He-chen, el verdadero monarca de la cocina de Lancy nuevamente. Yusie sonrió. Estaba pensando, sin nadie para cocinar para ti, ¿planeaste volver a tirar algo? Más o menos, asintió Yusie, una leve sonrisa en su rostro. Solo una simple comida para uno. Incluso si estás solo, aún deberías comer bien. He-chen suspiró ligeramente en exasperación. Recientemente aprendí un nuevo plato, así que lo haré para que lo intentes. Yo también quiero probar la cocina de He-chen. Little Ganyu dijo alegremente. Ganyu, no comas demasiado, o si Liu Yun se entera, ella dirá que no estoy controlando tu dieta, advirtió He-chen. No te preocupes, no le diré a Master.
Little Ganyu respondió sinceramente. Hechen no dijo más, solo sonrió y entró hábilmente a la casa con los ingredientes en la mano. Esta no fue la primera vez que cocinar para Yu Xie. Estaba preocupada porque él vivía solo y nunca cocinaba correctamente. Después de todo, eran amigos y camaradas en la batalla, por lo que a menudo venía a preparar una comida abundante para él. Esa fue la excusa que Hechen se dio a sí misma, pero la verdadera razón era conocida solo por ella. Bajo los aleros, solo quedaban Yu Xie y Ganyu, sentados en el piso de madera y mirando las nubes rosadas del cielo. No he probado los platos hechos por Hechen en mucho tiempo. Tengo muchas ganas de que llegue, dijo Little Ganyu, mirando el cielo con una ligera sonrisa. Era tan adorable, como la cálida luz del sol, capaz de disipar la penumbra en el corazón de uno. ¿Qué suele cocinar Liu Yun para ti? Yu Xie preguntó casualmente. Se dio cuenta de que nunca habían tenido conversaciones cotidianas en el pasado. Little Ganyu reflexionó. Por lo general, el maestro prepara algunos platos caseros. Si está realmente ocupada, usará sus mecanismos para ayudar. Esos deben ser los orgullosos mecanismos de Liu Yun, ¿verdad? Sí. Los mecanismos del maestro son realmente impresionantes. Mientras prepare los ingredientes y los ponga en el mecanismo, cocinará el plato solo después de un tiempo, y el sabor es bastante bueno. Si no desea cocinar, puedo pedirle al maestro que le envíe un mecanismo de cocina. Definitivamente estará de acuerdo. No hay necesidad, no me importa cocinar. Eso es cierto. Has cocinado muchos platos deliciosos para mí, y todavía recuerdo lo sabrosos que eran. Alguien que odia cocinar no debería poder hacer tan buena comida. Sabía que no eras vago. ¿Oh? ¿Quién dijo que era flojo? Ganyu dudó, sabiendo que no debería hablar mal de los demás a sus espaldas. Nadie. Debes tener misear. ¿Era Hechen? No, no. Ganyu se sorprendió, su rostro sonrojando rojo por mentir mientras agitaba las manos apresuradamente. Hechen, el verdadero monarca, no dijo que eras vago. En realidad. Al ver esto, Yu Xie sonrió en silencio y se acercó a la cabeza de Pat Ganyu nuevamente. En verdad, a Ganyu generalmente no le gustaba que otros tocaban su cabeza porque a veces accidentalmente cepillaba sus cuernos, lo que no disfrutaba. Sin embargo, no le importó cuando Yu Xie lo hizo. Ganyu, si en el futuro. A la mitad de su oración, Yu Xie todavía no podría decir, si en el futuro quieres comer los platos que hago, pero no tengo tiempo para cocinar para ti. No importa qué, debes comer bien, ¿de acuerdo? Capítulo 3. Estoy aquí para renunciar. Sí, lo sé. Ganyu asintió en serio. Tienes que comer bien para crecer rápidamente y ayudar a todos. Buena chica. Yu Xie sonrió con alivio y suavizó suavemente la cabeza de Ganyu. Después de un tiempo, la cena estaba lista. De la cocina vino la voz de Hechen. La cena está lista. Ustedes dos, ven y comen. Al escuchar la llamada de Hechen, Yu Xie y Ganyu se levantaron y lentamente entraron en la habitación. En la mesa del comedor había varios platos caseros, cada uno con un aspecto fantástico. Estaba claro que Hechen había hecho mucho esfuerzo. Este plato es algo que acabo de aprender, lo llamé, a la deriva en un pequeño bote, dijo Hechen, señalando uno de los platos, luciendo bastante orgulloso. ¿No es solo una sopa regular de maíz y costilla? Yu Xie no pudo evitar burlarse. Sin embargo, el tazón de maíz y sopa de costilla se veía diferente de lo habitual. El caldo era particularmente vibrante, con maíz, costillas y otros ingredientes que se mezclaban, creando un aroma fragante que insinuaba su delicia. ¿Viste los lirios glaseados y las flores de arco iris en el tazón? Se agregaron después de un tratamiento especial. Vamos, pruébalo. Hechen le entregó a Yu Xie una cuchara, aparentemente nerviosa. Tomando la cuchara, Yu Xie sacó un poco del tazón y se la llevó a la boca. El rico aroma explotó en su boca, con los sabores de maíz y costillas mezclándose con los aromas de los lirios acristalados y las flores del arco iris, lo que lo hacía sentir como si estuviera en las montañas. Delicioso, como se esperaba de ti. Me vinieron a la mente muchos adjetivos, pero todo lo que pudo decir fue, delicioso. Y una creciente sensación de renuencia llenó su corazón. Ya no podría probar la cocina de Hechen o su sopa, ni la vería tocando el cítaro bajo la luz del sol que se filtraba a través de los árboles. Bueno, entonces cava. Hechen sonrió con satisfacción, como si fuera aliviado. Ella sabía que Yu Xie no era solo educado, simplemente no era uno para expresarse con muchas palabras.
Después de la cena, He Chen y Gan Yu se fueron. Los dos caminaron hasta el borde del patio, pero se detuvieron para mirar hacia atrás. He Chen, ¿todavía no te lo has dado? Gan Yu preguntó con curiosidad, mirando a He Chen. Eso es porque no he tenido la oportunidad, dijo He Chen. Apareció una ligera luz que parpadeaba en su mano como una pequeña y exquisita caja de música. Había grabado sus propias composiciones en él, y todo lo que necesitaba hacer era presionar un interruptor para que reproduzca continuamente. He Chen entendió la música hasta cierto punto, pero cuando se trataba de mecanismos, no era tan hábil como Liu Yun o Gison. Sin embargo, ella buscó humildemente su consejo para este proyecto, pasando innumerables noches trabajando hasta que finalmente creó esta caja de música portátil. Originalmente, tenía la intención de dárselo a Yu Xie, pero no había encontrado el momento adecuado. Se deben crear oportunidades, incluso yo sé eso, dijo Gan Yu. Lo sé. La próxima vez, definitivamente crearé una oportunidad para dárselo, respondió He Chen, guardando la caja de música y tomando la mano de Gan Yu. Vamos a regresar. La residencia del diputado guardián general se volvió callado nuevamente. A medida que se profundizaba la noche, las estrellas se centraron en el cielo, y la luz de la luna plateada se derramó, como si cubriera el ensamblaje de Willy con sal. Yu Xie había estado sentado solo en la casa durante mucho tiempo antes de ponerse un abrigo y salir. Caminó lentamente, atravesando la tierra y los caminos familiares, pasando por las casas donde los residentes vivieron hasta que llegó a un edificio más imponente en comparación con los demás. Incluso durante la guerra, la asamblea de Willy estaba prosperando gradualmente, y el lugar de reunión para los seres celestiales se había transformado del campamento originalmente improvisado en el ahora impresionante Willy Pavilion. General Yu, es bastante tarde, ¿necesitas ver al emperador? Un soldado en guardia en la entrada de Willy Pavilion preguntó cuando notó la silueta de Yu Xie. ¿El emperador todavía está aquí? Yu Xie preguntó. Sí, lo es. Por favor, entre, respondió el soldado respetuosamente, haciendo un gesto para que él entrara. Yu Xie asintió al soldado y entró en el pabellón de Willy. A pesar de la hora tardía, el interior del pabellón estaba brillantemente iluminado. Morak se paró ante una pared, mirando el mapa de la asamblea de Willy colgando allí, su expresión profunda y contemplativa. Buenas noches, dijo Yu Xie mientras se acercaba. Deberías estar descansando, no deberías estar deambulando a esta hora, dijo Morax, cambiando su mirada del mapa a Yu Xie. Si me quedo encerrado en casa, podría comenzar a moldear, respondió Yu Xie con una sonrisa. ¿Te sientes mejor? Igual que siempre, probablemente me quede poco más de un mes. Los ojos de Morax parpadearon con emociones complejas ante esas palabras. Para Morax, el Geo Archon, era el líder de la asamblea de Willy, y sus responsabilidades no le permitían ser influenciada por las emociones. Pero, ¿cómo podría no verse afectado por la idea de un camarada y un amigo, que había luchado a su lado durante tantos años, falleciendo? ¿No es necesario decirles a todos? Preguntó Morax. No es que esté siendo egocéntrico, pero si les digo a todos, me mostrarán expresiones que no quiero ver, respondió Yu Xie, ofreciendo una sonrisa autocrítica. Respeto tu decisión. Entonces déjame compartir mi próximo pensamiento. Adelante. Estoy aquí para renunciar. ¿Renunciar? Exactamente. Yu Xie asintió. Sabes que mi cuerpo ya no es apto para la batalla, por lo que es hora de que alguien más tome la posición de general diputado general. Después de todos estos años, debes saber que la posición del diputado guardián general ya no es solo un título simple. Eres el único que puede mantener esta posición. Morax tenía razón. En los corazones de la gente de la asamblea de Willy, el título, guardián, se había convertido en algo más que un rango militar, era una cuestión de fe. Estas 4 palabras fueron como el mismo, Morax, trayendo consuelo a la gente de la asamblea de Willy e inculcando miedo en cualquier demonio que buscara dañarlos. Pero yo ya he... Yu Xie se quedó en silencio por un momento, finalmente sin decir la palabra, morir. He envejecido. Morax reflexionó durante mucho tiempo. Su posición en el ejército puede ser reemplazada, pero siempre será el viceprendedor general de la asamblea de Willy. Ese papel no puede ser ocupado por nadie más. Gracias. Después de un tiempo, Yu Xie sonrió débilmente. Honestamente, es difícil imaginar cómo serás en unos pocos miles de años. Si no hay guerra en unos pocos miles de años, tal vez elegiré un nombre que nadie conoce y viva el resto de mi vida en paz.
Buena idea. Después de salir de Willy Pavilion, Jussieu caminó solo en el camino. A ambos lados del camino estaban las casas de muchos residentes. Aunque era tarde, aún podía ver algunas figuras afuera. Los niños corrían, riendo y jugando. Bajo la protección del Geo Archon, el diputado guardián general y los seres celestiales, la gente de la asamblea de Willy logró vivir bien incluso durante el tiempo de guerra. Algunos reconocieron al hombre de cabello plateado envuelto en un abrigo cuando Jussieu respetuosamente lo saludó, al que respondió cortésmente. La brisa de la noche sopló, y el aire frío se filtró a través del collar y las mangas de su abrigo. Jussieu apretó su abrigo y levantó la vista, dándose cuenta de que había llegado a la casa de Yi Son. En ese momento, las luces todavía estaban encendidas por dentro. Podía imaginar la Yi Son, bajo el brillo cálido, investigando diligentemente algún tipo de creación mecánica, probablemente muy enfocada y grave. Jussieu no pudo evitar preguntarse qué estaba haciendo Liu Yun ahora. Con su espíritu competitivo, probablemente también estaba trabajando duro en sus mecanismos. Capítulo 4. El nombre de la espada, Claude Cutter. Las luces en la noche parpadearon como la luz del sol en un día nublado. Jussieu se quedó afuera de la puerta de Yi Son por un momento, dudando antes de finalmente golpear. Próximo. Una voz alegre respondió desde adentro. Cuando se acercaron los pasos, la puerta se abrió. La chica del vestido blanco parecía sorprendida al principio al ver a Jussieu, pero luego su expresión se iluminó de alegría. Jussieu. Estaba pasando y pensé que me dejaría de saludar. Jussieu sonrió. Viniste en el momento justo. Entra, quiero mostrarte algo. Yi Son, luciendo muy feliz, sacó a Jussieu adentro sin darle la oportunidad de negarse. Mira esto, está casi terminado. Yi Son lo llevó a la mesa, donde la luz de las velas casi estaba quemada. Debajo de ese suave brillo yacía una campana finamente elaborada. A pesar de que Jussieu no era hábil en el mecanismo de artes, aún podía sentir las complejidades involucradas. Desde los delicados patrones en la campana hasta los materiales y las pequeñas partes, estaba claro cuánto cuidado había puesto la Yi Son para hacer esta campana, mostrando su talento incomparable en la mecánica. Esta es una campana exquisita. Debe haber hecho mucho esfuerzo, dijo Jussieu, cambiando su mirada de la campana a Yi Son. No es tan malo, respondió, su sonrisa con un toque de orgullo. ¿Has pensado en un nombre para esta campana todavía? Aún no. Decidiré una vez que esté completo. ¿Qué tal, purificar a Abel? ¿Qué opinas? El nombre salió de la boca de Jussieu instintivamente. Purificando a Abel. Yi Son se detuvo por un momento, luego sus ojos de color claro brillaban de emoción. ¡Qué nombre tan encantador! Llamémoslo Purificando a Abel. Jussieu, eres realmente un genio. No soy un genio. Antes de que Jussieu pudiera terminar su oración, un sonido retumbante lo interrumpió. Yi Son dio una sonrisa avergonzada y se frotó el vientre. He estado tan ocupado haciendo la campana que olvidé cenar. Iré a hacer algo. Deberías comer también. Prueba mi cocina. Estoy bien, de verdad. No tengo hambre. ¿Estás seguro de que no quieres nada? Realmente, está bien. No desperdicies los ingredientes. Bueno, entonces, está bien. ¿Por qué no te sientas un poco? Volveré rápidamente. No me estoy tratando como un invitado. Te ayudaré a comenzar un fuego. Los sonidos de movimiento provienen de la cocina, y los mechones de humo se elevaron lentamente a la noche. En poco tiempo, se colocó un tazón de sopa de fideos sobre la mesa del comedor. En el vibrante caldo yacía fideos perfectamente cocidos, adornados con algunas rebanadas de verduras. Aunque simple, fue fragante y acogedor. La cara de Yi Son se iluminó con felicidad mientras se comía los fideos. Siempre fue así, encontrando satisfacción en los momentos ordinarios de la vida, lo que la hizo sonreír. Jussieu no pudo evitar sonreír también. En respuesta a una sonrisa, debe encontrarse con otra sonrisa, no arrepentirse. Después de charlar con Yi Son por un tiempo más, Jussieu dejó su casa. Caminó solo una vez más, las farolas crecían, con muchos residentes ya dormidos. Puzzles formados en las áreas bajas de la lluvia, y los pequeños insectos sin nombre saltaron sobre la superficie, creando ondas débiles. Antes de darse cuenta, Jussieu había llegado a la casa de Liu Yun. Todas las luces circundantes estaban apagadas, excepto la de la casa de Liu Yun. Ella debe estar estudiando incansablemente sus últimos mecanismos bajo la luz. Ella siempre tenía muchas ideas imaginativas, produciendo creaciones impresionantes. Sin embargo,
Tal vez debido a su talento natural menor en comparación con la Guisón, muchos de sus diseños, aunque casi perfectos, aún no alcanzan el trabajo de Guisón. Pero ella nunca se rindió, y esta vez no fue diferente. Yu Xie se quedó fuera de su puerta durante mucho tiempo, contemplando si golpear y decirle a Liu Yun que se estaba haciendo tarde y que ella debería descansar. Sin embargo, el tiempo pasó lentamente, y cuando las luces en la distancia finalmente se apagaron, Yu Xie todavía no había llamado. Al final, envolvió su abrigo con fuerza y se volvió hacia atrás. Al día siguiente, Yu Xie se despertó para descubrir que estaba lloviendo nuevamente. La lluvia brumosa había estado cayendo por una semana entera. Vestido, fue a la ventana y miró completamente afuera. A lo lejos, la montaña Tianeng se alzó débilmente a través de la niebla. Tos, tos. Yu Xie tosió un par de veces. Su corazón latía débilmente, sus pulmones se sentían como si estuvieran criticando, y sus vasos sanguíneos lucharon por circular la sangre, pero todavía se sintió mareado, y la oscuridad amenazó con cerrar. Puso una mano en el alféizar de la ventana para estabilizarse. Después de un momento, el mundo lentamente se enfocó. El anciano está en la mitad de la tumba, bromeó para sí mismo. Un poco más tarde, Yu Xie salió al patio, sosteniendo un poco de alimentación de peces y arrojándolo al estanque como de costumbre. El pez pulió ansiosamente. Come lentamente, hay mucho, dijo Yu Xie, nadie está compitiendo contigo. Después de alimentar al pescado, Yu Xie regresó adentro y recogió una larga espada que colocó horizontalmente en una rejilla. La espada se llamaba Cloud Cutter. Era un arma forjada para Yu Xie de Liu Yun, así como el nombre que le había dado. Originalmente, Yu Xie estaba en contra de usar este nombre, sintiendo que Cloud Cutter y Liu Yun, nubes fluidas, parecían formar una oposición, tal vez sugiriendo mala suerte. Pero Liu Yun insistió, diciendo, cuando empuñes esta espada en la batalla, recuerda que la forgué por ti, por lo que nunca debes perder. Por lo tanto, Yu Xie no tuvo más remedio que aceptarlo. Después de años de pelear en varias batallas, Cloud Cutter siempre había estado al lado de Yu Xie, sin dejarlo nunca. Dibujó la espada a mitad de camino, la cuchilla suave y brillante que refleja su mirada juvenil. Después de un momento de contemplación, Yu Xie envió la espada, la sujetó a la cintura y salió. En la entrada occidental de Wily City, que no era accesible para los civiles y fue designado específicamente para que los militares transporten suministros, un caballo rápido lo esperaba a su llegada. El soldado que sostenía el caballo inmediatamente saludó a Yu Xie con respeto. El general Yu, como usted le indicó, su caballo está listo. Este caballo había estado con Yu Xie durante muchos años, un raro caballo de 1000 millas. Sin decir mucho, Yu Xie montó el caballo. Voy a salir por un aire fresco. Todos deben estar guardados si es su turno y descansar si no es así. Sí, señor. A medida que el sonido de los cascos resonó, Yu Xie se alejó de Wily City. Los soldados miraron la figura retirada de Yu Xie con admiración. Aunque era simplemente un mortal, uno debería vivir la vida con el vigor del general Yu. El viento frío estaba mordiendo, y la lluvia brumosa continuó cayendo. Montar solo a través de los campos, Yu Xie fue la única figura contra el vasto paisaje, acompañado solo por las plantas casi marchitas del invierno. Su condición actual no es adecuada para largos periodos de equitación. La alerta del sistema apareció en la mente de Yu Xie. No necesitaba el sistema para recordarle, era más consciente de su propia condición que nadie. Sin embargo, debían hacerse algunas cosas ahora, o no habría oportunidad más tarde. Después de que había pasado una cantidad desconocida de tiempo, la lluvia disminuyó gradualmente y la tenue luz solar de la tarde comenzó a romper las nubes dispersas, lo que indica el enfoque de crepúsculo. Yu Xie continuó, y justo antes de que la oscuridad descendiera por completo, vio un asentamiento considerable en la distancia. Aunque ligeramente inferior a la ciudad de Wily, en este momento de guerra sin fin, tal escala no fue una hazaña pequeña. Este fue el destino del viaje de Yu Xie. La fortaleza del dios demoníaco Elegos. Capítulo 5 Comercio. Yu Xie llegó fuera de la fortaleza. La puerta principal estaba bien cerrada. Muchos guardias cercanos habían notado durante mucho tiempo la presencia de Yu Xie, pero reconociéndolo, no actuaron con precisión. El vicecomandante de la asamblea de Wily viene a visitar. ¿Cuál es tu propósito? Uno de los guardias preguntó. Deseo ver el Demongó de Ligos, respondió Yu Xie. Absurdo. ¿Cómo te atreves a hablar el nombre del comandante tan casualmente? Un guardia expresó descontento,
pero otro rápidamente lo detuvo. ¿Podrías elaborar por qué deseas conocer al comandante? Explicaré cuando lo vea, dijo Yu Xie con calma. La atmósfera se puso tensa y los guardias se quedaron en silencio, observando al hombre de cabello blanco a caballo. Había venido solo para ver al comandante, pero no había señales de pánico en él, de hecho, parecía compuesto. ¿Era así como debería comportarse un mortal antes de conocer a un dios demonio? Parecía que los rumores sobre el vicecomandante de la asamblea de Willy no eran infundados. Por favor, espera, vicepresidente comandante. Informaré al comandante de inmediato. Gracias, Yu Xie sonrió. Después de un tiempo, el mensajero regresó. Instruyó a los guardias que abrieran la puerta. El comandante ha ordenado, por favor ingrese, vicepresidente de comandante. La expresión de Yu Xie permaneció tranquila cuando instó a su caballo hacia adelante, el profundo vecino del animal hacía eco cuando entraban en la fortaleza. Por favor, sígueme, dijo el soldado que regresa, liderando el camino. Yu Xie lo siguió a caballo, atrayendo muchas miradas curiosas. ¿Por qué vendrían aquí el vicecomandante de la asamblea de Willy? ¿El comandante planea aliarse con la asamblea de Willy? En medio de estas discusiones, Yu Xie llegó sin problemas a la ubicación de Eligos. Era un gran edificio, cada ladrillo y azulejos que muestran el noble estatus de su maestro. Vicecomandante, por favor, el comandante está adentro. Yu Xie desmontó y se acercó a la puerta, tomándose un momento para examinarla. La puerta presentaba intrincados relieves, su significado algo oscuro, pero las ambiciones de Eligos parecían surgir de ellas. Por favor, espera, vicepresidente comandante. Antes de entrar, debo pedirle que entregue su espada para su custodia. Se le devolverá a usted en su salida, dijo el soldado. Es costumbre desarmar al conocer al comandante. Lo siento, pero prometí al que forjó esta espada que siempre la mantendría a mi lado. No puedo entregarlo, incluso temporalmente, es una cuestión de mi palabra, Yu Xie respondió en un tono tranquilo. Si debo desarmar para entrar, entonces tal vez debería explicar mis intenciones aquí en la puerta. Commander Eligos debería poder escucharme. Pero... Está bien. El vicecomandante de la asamblea de Willy está de visita, naturalmente, él es un invitado estimado, por lo que puede entrar directamente. Antes de que el soldado pudiera decir algo más, una voz profunda emanaba desde el interior de la habitación, y la puerta se abrió sola. Como Yu Xie había adivinado, Eligos no era un dios demonio que se preocupaba por tales formalidades, valoró promesas por encima de todo. En el brillo de la habitación, un hombre alto se paró frente a una jaula de pájaro colgante, juguetona con la paloma blanca en el interior. Yu Xie sonrió al soldado a su lado y entró en la habitación. Bueno, esta es una visita rara, comentó Eligos. Por tu tono, parece que no te sorprende. ¿Adivinaste por qué estoy aquí? Yu Xie respondió. ¿Cómo podría adivinar? No poseo habilidades de lectura mental, dijo Eligos, volviéndose para enfrentar a Yu Xie directamente. Yu Xie no rehuyó la mirada, y sus ojos se encontraron como cuchillas chocando. Conocer la mirada de un dios demonio era algo que la mayoría de la gente no podía soportar. La presión oculta solo en los ojos de Eligos podría dejar a una persona común sin aliento. Ahora, dime, ¿qué me trae a mí? Eligos provocó. Estoy aquí para hacer un intercambio, de forma personal, dijo Yu Xie. ¿Un oficio? Eligos parecía mostrar un toque de interés. Sí, tengo un diseño defensivo de la tribu Agat. ¿Te malllé? Eligos parecía algo escéptico. Escuchaste correctamente, es el diseño defensivo de la tribu Agat, repitió Yu Xie. ¿Cómo obtuviste esto? Hace 30 años, planté espías dentro de la tribu Agat. El Agat es muy sospechoso. Infiltrarse en su tribu no es tarea fácil. Soy un mortal, y la mayoría de los seguidores de Agat también son mortales. Los mortales entienden mejor la naturaleza humana. Su palabra sola, ¿cómo puedo determinar su autenticidad? Podrías enviar a alguien para investigar la verdad del diseño defensivo en secreto. Un cheque rápido revelará todo. Pasaste 30 años en esto, ¿y ahora quieres entregarme tus hallazgos? Como dije, es un oficio, habló lentamente Yu Xie. Agat es cruel, y los que están bajo su gobierno viven mal, pero carecen de la fuerza para resistir. Muchos dioses demonios que cuidan a la humanidad desprecian a Agat, y tú no son excepcionales. Pero Agat ocupa una posición estratégicamente ventajosa, lo que hace que su fortaleza sea fácil de defender pero difícil de atacar. Por eso,
después de todos estos años, aún no ha perdido en la batalla. Lo que es aún más preocupante para usted es que su fortaleza se encuentre en su norte, cortando sus rutas comerciales vitales con el norte. Derrotarlo solo te beneficiaría, deberías encontrar este diseño defensivo bastante valioso. Las palabras de Yu Xie dejaron elegantes momentáneamente en silencio. Después de una larga pausa, el Higos miró a Yu Xie con una expresión cambiada, una leve sonrisa tocando en sus labios. Entre los diversos dioses del demonio, fortalezas, la mía está más cerca de la asamblea de Willy. A los demás les preocupa si alentaré con un asentamiento sin culpa, lo que sería un problema importante para ellos. ¿Qué estás tratando de decir? La mirada de Yu Xie se agudizó. Pensé que no estaría Alai con la asamblea de Willy, pero parece que podría tener que reconsiderar, dijo el Higos, deteniendo. Ahora dime tus condiciones. Quiero una promesa de los elegantes de Dios demonio, dijo Yu Xie. ¿Mi promesa? Todos saben que la palabra de el Higos es su vínculo. Lo que promete, seguramente seguirá. Entonces, ¿qué quieres que promete? Si un día, el Geo Archon debe llevar a los adeptos a la otra parte a luchar, dejando a la guía de Dios de la guía del polvo para proteger la asamblea de Willy, no debes atacar contra la asamblea de Willy durante ese tiempo. Si otro demonio Dios ataca a la asamblea de Willy, entonces debes ayudarlos. ¿Eso es todo? Eso es todo. La atmósfera cayó en silencio, la expresión de El Higo se volvió compleja. Como mortal, estás bastante dedicado a la asamblea de Willy. Si tuviera a alguien como tú a mi lado, bueno, estoy de acuerdo con sus términos. Eso es lo suficientemente bueno para mí. Yu Xie se volvió y caminó hacia la mesa, sacando un mapa enrollado de su bolsillo y colocándolo sobre la mesa. ¿Te vas? El Higos preguntó. El negocio concluye. Permanecer aquí demasiado tiempo no sería bueno para ninguno de nosotros, dijo Yu Xie mientras avanzaba hacia la puerta. El tiempo se desgasta en el corazón, no olvides tu promesa. Por supuesto que no. Viajes seguros, y no te veré. El Higos vio a Yu Xie irse, y cuando la puerta se cerró detrás de él, dejó escapar un suspiro lento. ¡Qué talento tan notable! Pero, por desgracia, los mortales están obligados en última instancia por los grilletes de su vida útil. El cielo se había vuelto completamente oscuro, y las estrellas de esta noche no eran brillantes. Para un hombre de casi 200 años, incluso fue un poco difícil ver el camino por delante. Yu Xie cabalgó a caballo, y el ritmo del caballo fue notablemente más lento que durante el día. Eso era solo natural, el caballo necesitaba descansar. Yu Xie pensó en encontrar un lugar para quedarse por la noche, pero aquí en las llanuras, no había un solo refugio del viento o la lluvia, y su condición actual podría no soportar mucho más. Tos, tos. Él tosió de nuevo. Un día de hostling había hecho que su cuerpo ya cansado fuera aún más fatigado. Levantó la cabeza para mirar el cielo nocturno, luego miró hacia la espada, el cortador de nubes, en su cintura. Liu Yun, parece que no podré participar en el final del que hablaste. Capítulo 6. Manchas de sangre. Tómate un descanso, viejo amigo. Has trabajado duro hoy. Yu Xie montó su caballo a un árbol, desmontó y se sentó en el suelo. El viento de la noche pasó el viento, y apretó su ropa, pero el resfriado que mordió aún le golpeó la cara. Cerró los ojos, descansando. En ese momento, el caballo se acercó y acarició contra Yu Xie, dejando escapar un sonido de su garganta. No te preocupes, solo estoy descansando breve, estoy bien. El caballo pareció entenderlo, rápidamente calmando y comiendo la hierba cercana. El tiempo fluyó. Después de una duración desconocida, Yu Xie volvió a su caballo. Viejo amigo, necesito que me lleve a casa nuevamente. El caballo levantó la cabeza y dejó escapar un relleno, como si respondiera a Yu Xie, luego se dirigió hacia la asamblea de Willy. Cuando Yu Xie regresó a la asamblea de Willy, ya era a la mañana siguiente. Se fue a casa, preparó algo de comida, y después de comer, se acostó en su cama, cayendo en un sueño profundo. Cuando se despertó, ya estaba anochecer. El resplandor carmesí de la puesta de sol atravesó la ventana hacia la habitación de Yu Xie, y se paró junto a la ventana, mirando a la asamblea de Willy como una estatua. De repente, un copo cristalino blanco se extendió desde afuera, aterrizando en la cara de Yu Xie. Sintió el frío del cristal. Poco después, más copos blancos comenzaron a caer. Estaba nevando. La caída de los copos de nieve se volvió más denso, girando caóticamente en el viento. Poco a poco, una capa delgada de nieve cubrió el suelo,
que se asemeja a una capa de gasa blanca. Yuxie. Yuxie. La voz nítida afuera interrumpió los pensamientos de Yuxie. Cerró la ventana, se envolvió con un abrigo y salió. Little Ganyu ya había entrado en el patio, quitándose los zapatos mientras subía los escalones. Sus pasos ligeros resonaron en el piso de madera mientras se sacudía los copos de nieve de su ropa, le quitaba la nieve y luego le sonrió a Yuxie, revelando sus dientes blancos. El maestro y Lord Hechen parecen tener algo que discutir después de la cena, y no tenía nada que hacer, así que vine a encontrarte. Entra, hace frío aquí, dijo Yuxie. Una vez dentro, Yuxie avivó el fuego, y las llamas parpadeantes disiparon gradualmente el frío. Ganyu se sentó junto al fuego, extendiendo sus manos ligeramente gorditas para calentarlas, su rostro brillando de felicidad. Yuxie, construyamos un muñeco de nieve mañana. ¿Construir un muñeco de nieve? ¿No tienes miedo del frío? No tengo miedo, se rió Ganyu. Indarias y Bonanus dijeron que si la nieve se acumula esta noche, mañana será un día perfecto para hacer un muñeco de nieve. Van a hacer uno realmente grande. Muy bien, luego iremos a hacer un muñeco de nieve juntos, respondió Yuxie, dudando por un momento antes de sonreír a Ganyu. En verdad, Yuxie tenía mucho miedo del frío. No era lo mismo que antes, en Winters pasado, usar solo una capa era suficiente, pero ahora, incluso con varias capas y un abrigo en la parte superior, todavía se sentía frío. Pero los grandes ojos de Ganyu lo miraron, llenos de anticipación, lo que le dificulta rechazar. «Genial». Ganyu exclamó, casi rebotando de alegría. «Por cierto, Ganyu, has cenado, ¿verdad?». Yuxie preguntó de repente. He comido. Todavía no lo he hecho. Voy a prepararme la cena ahora. ¿Quieres comer un poco más? No, estoy lleno. No puedo comer más. Ganyu alejó la cabeza, aparentemente tratando de resistir la tentación. Al ver esto, Yuxie no presionó más, simplemente sonriendo débilmente mientras se dirigía a la cocina. Después de una conmoción en la cocina, aproximadamente media hora después, Yuxie regresó con un gran tazón de comida. Puso el tazón sobre la mesa y regresó a la cocina para sacar 2 juegos de tazones y palillos. Vamos, Ganyu, es hora de comer. Ah, está bien. Ganyu respondió instintivamente, pero rápidamente se dio cuenta de que algo estaba mal. No, espera, ya he comido. No tengo hambre. ¿Realmente no vas a comer? Hice brotes de bambú de invierno estofados. Growth Winter Bamboo Shoots. La mirada de Ganyu comenzó a vacilar mientras miraba el plato sobre la mesa. Los brotes de bambú de invierno y varios ingredientes yacían en silencio en el caldo, perfectamente guisado, luciendo suave y dulce, habiendo absorbido todos los sabores. A pesar de que ya había comido antes de venir, a Ganyu le resultó difícil resistir la tentación ahora. Vamos, coma, dijo Yuxie con una sonrisa, ya sirviéndole un tazón. No, yo, quiero perder peso. Ganyu alejó la cabeza de mala gana. No te preocupes, definitivamente perderás peso más tarde. Esta comida no importará a largo plazo, ¿verdad? Yuxie sabía que sus palabras podrían socavar los objetivos de pérdida de peso de Ganyu, pero era un pequeño deseo egoísta suyo. Esperaba ver su rostro iluminado con alegría y felicidad mientras ella disfrutaba de su cocina una vez más. Tienes un punto. Bueno, supongo que comeré un poco. Finalmente, Ganyu se sentó a la mesa. Tomó el tazón y los palillos de Yuxie y comenzó a comer. Inmediatamente, una feliz sonrisa floreció en su rostro, irradiando la calidez como un girasol en un frío día de invierno. Al ver su sonrisa, Yuxie no pudo evitar sonreír. Después de un tiempo, la cena llegó a su fin. Los dos devoraron un gran tazón de brotes de bambú de invierno estofados. En verdad, el apetito de Yuxie no era tan grande. Ganyu había comido más de la mitad del tazón. Había una razón por la cual Ganyu había sido gordito cuando era niño. Oh no, no pude evitarlo y terminé comiendo tanto, ahora voy a aumentar de peso de nuevo, dijo Ganyu, frotando su vientre completo, una mirada de culpa mezclada con satisfacción en su rostro. Al verla así, Yuxie quería decir algo reconfortante, pero se encontró sin palabras, ya que él era quien la había animado a comer más. Tos, tos. De repente, Yuxie comenzó a toser. Esta vez, la tos fue más intensa que cualquiera que haya experimentado antes. Podía sentir la fatiga en sus pulmones, sus vías respiratorias protestando y todo su cuerpo tembló ligeramente. Ganyu, notando esto, parecía ansioso, pero Yuxie levantó la mano para indicar que estaba bien. Tos,
¿Tos? La tos continuó, y se cubrió la boca con la mano, sabiendo un toque de hierro en la garganta. Una vez que el ajuste disminuyó, miró su palma. Las manchas rojas se destacaron de manera clara, como las manchas de tinta en la nieve. Había tosido sangre. Era la primera vez que esto sucedió, y sucedió que Ganyu lo vio. Yu Xie, has tosido sangre. Ganyu exclamó, con los ojos muy abiertos con preocupación. ¿Estás enfermo? Vamos a buscar maestro, ella conoce la medicina y puede ayudarte. No hay necesidad, Ganyu, dijo Yu Xie, levantando la mano. ¿Por qué no? Ganyu preguntó, completamente confundido. ¿Te ves realmente mal? Necesitas ver a un médico. Ya he visto a un médico y me dieron medicamentos. Mientras lo tome a tiempo, estaré bien. Yu Xie forzó una sonrisa. Ganyu, ¿puedes prometerme algo? ¿Qué es? Ganyu todavía parecía preocupado. Por favor, no le digas a nadie que estoy enfermo, ¿de acuerdo? No quiero hacer que todos se preocupen, y no quiero arruinar el estado de ánimo para la creación de muñecas de nieve de mañana. Capítulo 7. No voy a dejar que te salgas con la tuya. Mañana, no deberías ir a hacer muñecos de nieve, debes quedarte en casa y descansar correctamente. Ganyu miró a Yu Xie, su rostro juvenil lleno de preocupación, a pesar de que aún no era una adulta. Estoy bien, te lo prometí. Solo está haciendo un muñeco de nieve, no será un problema, respondió Yu Xie con una sonrisa que se sintió más genuina que forzada. De ninguna manera. Ganyu lo rechazó firmemente. Maestro dijo que si estás enfermo, debes descansar bien. Al ver la determinación en sus ojos, Yu Xie se quedó en silencio por un momento, admitiendo. Muy bien, te escucharé, pero tienes que prometerme que no le digas a nadie que estoy enfermo. Extendió su meñique. Hagamos que un meñique de Pinky. Ganyu dudó por un momento, pero luego extendió su meñique también. Sus meñiques se unieron, y sus pulgares se presionaron uno contra el otro. Pinky jura, dijo Ganyu. Tienes que mejorar rápidamente. Yu Xie asintió. Había mentido de nuevo. Se sentía un poco egoísta, pero realmente no podía imaginar a sus amigos reunidos al lado de la cama cuando falleció. Se sintió reacio y angustiado. Perdóname, pensó Yu Xie. Afuera, la nevada se intensificó y el cielo se volvió más oscuro. Los copos de nieve en la luz de la tarde brillaban con toques de oro, como si cayera una suave nieve dorada. La primera nevada de este año me recuerda cuando Yu Xie llegó a la asamblea de Willy, dijo He Chen, sentada debajo de los aleros junto a una mujer madura con gafas con marco rojo. La mujer era hermosa y perfecta, su largo cabello atado en una cola de caballo alta. A pesar del frío invernal, llevaba ropa relativamente ligera, y el dobladillo verde de su vestido revoloteaba suavemente en el viento frío. Hablando de eso, fuiste tú quien trajo a Yu Xie a la asamblea de Willy, ¿verdad, Liu Yun? He Chen se volvió hacia su amiga. Sí, asintió Liu Yun, mirando los copos de nieve que caen en la distancia. Estaba nevando mucho ese día, y Yu Xie estaba sola en la nieve, casi congelada. Mientras hablaba, Liu Yun no pudo evitar recordar los detalles de ese día. Había sido un invierno frío, con fuerte nieve, y nada más que blanco se podía ver en los campos. Debido a la falta de algunos materiales minerales necesarios para avanzar en la construcción del mecanismo, y con el ensamblaje de Willy que carece temporalmente de esos materiales, Liu Yun decidió irse y buscarlos. Encontrar los minerales ocultos bajo nieve tan gruesa no sería fácil, pero para un inmortal como Liu Yun, era solo cuestión de tiempo. Lo que no esperaba fue ese día que no encontraría ningún mineral, en cambio, descubrió a alguien acostado en la nieve, casi enterrado por ella. Ese era Yu Xie. Liu Yun no lo había pensado mucho. Por amabilidad, ella lo trajo de regreso a la asamblea de Willy, lo calentó y lo sacó de regreso del borde de la muerte. No tenía idea de que Yu Xie traería tantos cambios a la asamblea de Willy. A menudo me pregunto si es por tu gracia que ahorra vidas que le importa tanto a ti, dijo He Chen con una suave sonrisa. No bromees, detuvo Liu Yun. Creo que le importa a todos, no solo a mí. Es solo una persona que valora las relaciones profundamente. ¿Es eso realmente lo que piensas? He Chen miró a los ojos de Liu Yun. Por supuesto, dijo Liu Yun. Al escuchar esto, He Chen sonrió. Deberías ser más honesto. Sabes, en realidad te envidio a veces, tal vez incluso un poco de celos. Liu Yun no respondió. Deja de fingir que no sabes de qué estoy hablando. He Chen respiró profundamente,
mirando el resplandor que se desvanece de la puesta de sol en el cielo. En este asunto, no me rendiré. Sopló un ligero escalofrío, y algunos copos de nieve se desplazaron debajo de los aleros. Uno aterrizó en el cabello de Liu Yun, mientras que otro se derritió en una gota de agua en su mano. Tampoco me rendiré, dijo Liu Yun lentamente después de una larga pausa. Al escuchar esta respuesta, He Chen se rió entre dientes. Bien, entonces confiemos en nuestras propias habilidades. Si sigues esperando así, quién sabe, algún día podría robarte a Yu Xie. Cuando realmente te las arreglas para robarlo, regresa y regodéame entonces. A primera vista, sus palabras parecían llevar un toque de pólvora, pero si escuchabas de cerca, lo que llenaba el aire era más bromas entre dos viejos amigos, alegre y alegre. Ambos miraron el paisaje lejano, una leve sonrisa en sus labios. Liu Yun recordó hace muchos años cuando Yu Xie le había dicho algo antes de partir para la batalla. En ese momento, Yu Xie estaba a caballo, lleno de vigor en su buen atuendo, y él se volvió hacia ella, diciendo: Liu Yun, te ves genial con tu cabello atado en una cola de caballo alta. A partir de ese día, Liu Yun siempre se había atado el pelo alto. Nombre: Yu Xie. Condición física: envejecimiento, extremadamente. Vida útil restante estimada: menos de un mes. Yu Xie se sentó junto a la chimenea, mirando fijamente el indicador que flotaba en su mente. La ventana estaba abierta, y afuera se había oscurecido por completo. Las estrellas no se veían en ninguna parte, solo el viento frío aullado y los copos de nieve ocasionales que se alejaban dentro. Gan Yu ya había regresado. Yu Xie agregó un poco de carbón al fuego, lo que lo hizo sonar más ferozmente, alejando aún más el escalofrío. ¿En qué tipo de persona me convertiré en mi próxima vida? Yu Xie no pudo evitar reflexionar sobre esto. De hecho, el sistema mortal había dejado en claro que después de morir en esta vida, su viaje en Teyvat no terminaría. Él renacería, viajando a través del tiempo, convirtiéndose en un Yu Xie completamente nuevo. Los recuerdos de esta vida se borrarían, al igual que después de beber la sopa de Meng Po antes de la reencarnación. Todo, desde esta vida, se convertiría en fumar, existiendo solo en el río del tiempo y en los recuerdos de los demás. Sin embargo, la comprensión básica de Teyvat permanecería. Sabría que había vivido una vida, pero no recordaría ningún detalle sobre esa vida. Esta era una realidad cruel. Todos los paisajes que había visto, las experiencias que había pasado, las personas que había querido conocer, esos momentos preciosos almacenados en su memoria que nunca quiso olvidar, ya no los recordaría. Solo sabría que su vida había comenzado de nuevo, pero el pasado se alejaría de él. Tal vez se volvería a encontrar en aquellos que apreciaba en su vida anterior, pero ya no los reconocería. Por eso Yu Xie se sintió reacio. Pero no había forma de cambiar esto, no pudo compartir este secreto con nadie. Era una regla, un destino. Una vez que le dijo a alguien, habría consecuencias impredecibles. El orden del tiempo podría desmoronarse gradualmente, y la vida de todos se vería afectada de manera imprevista, lo que era algo que Yu Xie no deseaba ver. Perdido en el pensamiento, Yu Xie se levantó al lado del fuego y caminó hacia el estante de las espadas, mirando al cortador de nubes que Liu Yun había forjado para él. Mark de Cloud Cutter. Marcado pronto, cortador de nube. ¿Confirmar? Sí. Marcado completado. Esta fue una oportunidad única en la vida para que Yu Xie marque un elemento que no tenía una función de grabación. Después de la marca, al final de su vida, podría llevar ese elemento con él. La importancia de ese elemento se imprimiría en su subconsciente. De esta manera, incluso si no pudiera recordar el origen del artículo después de renacer, aún comprendería su importancia insustituible. En el futuro, este cortador de la nube recordaría en silencio la vida del gran general que lo había protegido. Capítulo 8. Sunshine Snow. A medida que se acercaba al día siguiente, Yu Xie se paró junto a la ventana, mirando la extensión de blanco afuera. La luz del sol que salía del cielo, reflejada fuera de la nieve, se convirtió en un brillante. Esta fue la luz del sol más brillante desde que comenzó el invierno, aunque la temperatura todavía se sentía bastante baja. Mientras tanto, la nieve continuó cayendo, aunque gradualmente estaba disminuyendo. Yu Xie no había visto Sunshine Snow en mucho tiempo. Fuera de la ventana, las ramas de los árboles fueron pesadas por una fuerte nieve, aparentemente al borde de colapsar con el más mínimo toque. Las huellas salpicaban el terreno cubierto de nieve, evidencia de los residentes que desafían el clima invernal. Mientras miraba al blanco interminable,
Yu Xie cayó aturdido. De repente, parecía que recordaba algo y se volvió hacia su sótano. Encendió la luz y se dirigió a la bodega. En el interior, había algunos buenos vinos de edad, Battles que había sido reacio a abrir en el pasado. Yu Xie deambuló lentamente por el sótano, seleccionando una botella después de una larga deliberación antes de finalmente irse. De vuelta en la ventana, levantó una silla, se sentó y se vertió una copa de vino. El rico aroma flotó. Combinar el paisaje nevado con buen vino se había convertido en la forma de encontrar el disfrute de Yu Xie durante los aburridos días de invierno. Pero sinceramente, no debería beber en absoluto, solo cargaría más su cuerpo. Sin embargo, en ese momento, ¿a quién le importaba todo eso? Yu Xie levantó el vidrio, inhalando la fragancia antes de tomar un sorbo. El líquido se deslizó por su garganta y el calor inundó su cuerpo, pero casi de inmediato, sintió un rechazo visceral. Su cuerpo envejecido protestó y siguió un ataque de tos. ¿Tos? ¿Tos? Le tomó un tiempo recuperar la compostura. Después de dudar, tomó otro sorbo. Esta vez, fue mucho mejor, solo una ligera tos, no más reacción intensa. La fragancia del vino permaneció en su boca, pero su cuerpo continuó señalando, no deberías estar bebiendo ahora. Justo entonces, una cara juvenil apareció de repente fuera de la ventana. Una chica de cabello rojo estaba allí, su expresión aparentemente disgustada. ¿No te dije que dejaras de beber? Indarias. Ella era uno de los seres celestiales bajo el lápiz de Rex, un fuego yasa llamado Fire Rat General. Parece que debería vaciar la bodega, suspiró con Odrarias, pareciendo exasperado. Luego extendí la mano para tomar la botella que Yu Xie había dejado en el alféizar de la ventana, drenando su contenido de una vez. Era como si la botella no contenía nada más que agua. Ah, este es un buen vino, pero realmente deberías dejar de beber. Necesitas cuidar tu salud. Después de terminar el vino, Indarias habló con indiferencia, como si no la hubiera afectado en absoluto. No me dejaste una sola caída. Yu Xie respondió impotente. Al escuchar esto, Indarias miró el vaso en la mano de Yu Xie, que todavía contenía algo de vino. Déelo. De ninguna manera, casi no queda nada. Yu Xie rápidamente retiró su vaso, derramando un poco sobre su collar. ¿MMM? Indarias entrecerró los ojos. Bien. Sin otra opción, Yu Xie entregó su vaso. Siempre se encontraba incapaz de resistir a Indarias. Tomando el vaso, Indarias no le importaba si eso significaba compartir un beso con Yu Xie, y sin dudarlo, tragó el vino restante, dejando no una sola caída para él. HMPH, vendré mañana para vaciar tu bodega. Indarias inclinó la nariz y sonrió triunfante a Yu Xie. Necesitas. Deja de beber y cuidar mi salud. Yu Xie interrumpió, ya lo has dicho muchas veces. Solo porque lo he dicho muchas veces no significa que lo hayas tomado en serio. Beber es malo para tu salud. Indarias insistió. No eres un inmortal, no quiero verte sufrir una gran cantidad de dolencias debido a la bebida. Muy bien, te lo prometo, no beberé más. Dijiste lo mismo la última vez. Esta vez es diferente, lo juro. Es mejor que sea. Indarias sonrió. Ahora, vamos, todos te están esperando. ¿Esperando a que haga qué? Dado que está nevando, por supuesto, vamos a jugar en la nieve. Indarias sacó a Yu Xie afuera, donde el patio ya estaba lleno de otros yasas. Menogias y Bosacius parecían competir para atrapar la mayoría de los copos de nieve, con Menogias quejándose de que Bosacius tenía 4 manos, lo cual era injusto. Bonanus y Xiao estaban junto al estanque, observando a los peces nadando en el agua. Ganyu también estaba allí, estaba sentada bajo los aleros, y cuando vio a Yu Xie salir, rápidamente corrió a su lado, preocupado en sus ojos. Yu Xie le sonrió, transmitiendo con su mirada, estoy bien. Muy bien, ahora que todos están aquí, veamos quién puede construir el mejor y mejor muñeco de nieve. Indarias parecía un poco emocionada. La nieve se detuvo gradualmente, y la luz del sol se abrió paso, mezclando con la nieve para crear una pintoresca escena de invierno en Heuli-ji. La competencia de construcción de muñecos de nieve comenzó en el patio del general de Fuzhou. Todos ocupados se dedicaron a la actividad, mientras que Ganyu no se unió, se sentó con Yu Xie bajo los aleros. Inicialmente quería evitar que todos vinieran aquí para que pudieran descansar correctamente, pero prometí no decirles que estabas enfermo, y no podía pensar en una buena excusa, así que no logré detenerlos. Está bien, me siento mucho mejor,
dijo Yuxie con una sonrisa mientras se revolvía el cabello de Ganyu. ¿No vas a construir un muñeco de nieve? La nieve se ha detenido y el sol está fuera, la nieve podría derretirse pronto. ¿Yo? Ganyu miró a todos los ocupados construyendo muñecos de nieve, sus ojos mostraban claramente que quería unirse, pero rápidamente alejó la cabeza. No voy, me quedaré contigo. Si quieres ir, entonces ve. Estaré bien sentado aquí, dijo Yuxie, retirando su mano de la cabeza de Ganyu. Si no vas, podrías perder tu oportunidad. Bueno. Ganyu dudó un poco. Entonces jugaré por un rato. Adelante. Yuxie sonrió suavemente. Solo quédate aquí y no corras, ¿de acuerdo? Necesitas descansar bien. Ganyu le recordó antes de salir. Lo sé. Ganyu se unió al grupo del edificio de la nieve. La escena era encantadora, y una sonrisa apareció inconscientemente en el rostro de Yuxie. Aunque los yasas fueron vistos como generales severos y valientes a los ojos del público, en privado, podrían ser bastante juguetones. Se acercarían a los rostros de los amigos mientras dormían o sostenían concursos de construcción de muñecos de nieve como la que sucede ahora. Yuxie, ¿no vienes? Menohia se detuvo y lo llamó. Estoy aterrorizado por el frío, respondió Yuxie. Muy bien, entonces puedes ser el juez más tarde, pero no puedes favorecer a Bonanus e Indarias. Menohias, ¿a qué te refieres con favorecerme a mí y a Bonanus? Indarias intervino, su voz se elevó en respuesta. Notting. Menohias parecía un poco nervioso y se apresuró a continuar su trabajo. Con el paso del tiempo, Yuxie se sentó en silencio bajo los aleros, mirando a todos ocupados en juego. Para él, momentos como este fueron increíblemente preciosos. Tos, tos. De repente, no pudo evitar toser un par de veces. Rápidamente miró a todos, aliviado al descubrir que nadie había notado su condición. Justo cuando suspiró aliviado, escuchó la voz de Xiao a su lado. Si tienes frío, entra. Tenga cuidado de no atrapar un resfriado. Capítulo 9. Esperando que la nieve se derrita. Yuxie se sorprendió momentáneamente antes de girar lentamente para mirar. Xiao se apoyó contra un pilar debajo de los aleros, mirando las figuras de todos en el patio. ¿Xiao? ¿No te vas a unir a todos? No, en realidad prefiero verlos así. 1. ¿Es eso, tos para tos? La tos regresó, haciendo que su cuerpo se estremeciera. Yuxie podía sentir sus pulmones luchando. Pero frente a Xiao, trató de controlar su fatiga. Deberías entrar, de lo contrario, atraparás un resfriado. Xiao se volvió para mirar a Yuxie. La tos de Yuxie se detuvo cuando respiró hondo y sacudió la cabeza. Estoy bien. Es normal toser un poco en este clima frío. ¿A dónde fuiste el día anterior ayer? Esa pregunta dejó a Yuxie momentáneamente en silencio. Había ordenado a sus soldados que no revelen su paradero a menos que el Geo Archon pregunte, por lo que no había esperado que Xiao lo notara. Después de una larga pausa, finalmente dijo, fui al lugar de Eligos. Sabía que no sería fácil engañar a Xiao, por lo que decidió decir la verdad, salvándose de la molestia de tejer mentiras. ¿Por qué fuiste allí? Un toque de confusión cruzó los ojos de Xiao. Entre las residencias de varias deidades, los Eligos estaban más cerca de Willy, y con los años, habían mantenido una especie de tregua tácita, ni invadiendo el territorio del otro, pero también sin interacciones amistosas. En pocas palabras, se guardaron para sí mismos. Si la noticia saliera de que el guardián general de Willy visitó la residencia de Eligos, probablemente complicaría las cosas con otras deidades. Yuxie no podía desconocer tales consecuencias, pero aún así decidió ir. A menos que hubiera una razón convincente. ¿Hubo algo que te obligó a ir? Xiao presionó más. Hice un trato con Eligos en mi capacidad privada. Yuxie miró las figuras en el patio y habló suavemente. ¿Un trato? Las cejas de Xiao se fruncieron ligeramente. Por favor, no preguntes sobre los detalles del trato. Yuxie levantó la cabeza y miró a Xiao, ofreciendo una sonrisa que parecía teñida de renuncia. Xiao se quedó en silencio. No preguntaré, pero si algo como esto vuelve a suceder y no quieres molestar a todos, debes consultarme primero. Después de años de luchar juntos, la confianza entre Yuxie y Xiao no necesitaba palabras, una mirada fue suficiente. Por supuesto, la misma confianza existía entre los otros Adepti y Yaxas. Pero probablemente no habría una próxima vez, al viejo no le quedaba tanto tiempo. Gracias. Yuxie sonrió de nuevo,
mirando a la distancia en el paisaje nevado. Todo en la distancia parecía tranquilo y hermoso bajo la mezcla de luz solar y nieve, que se asemeja a una obra maestra de un artista reconocido. Por primera vez, pensó Yuxie, la escena nevada en Willy fue realmente gentil. Pasó el tiempo, y pronto fue por la tarde. Todos se habían ido, y la residencia del guardián general se quedó solo con él. Y los 4 muñecos de nieve en el patio. El muñeco de nieve hecho por Bonanus y Ganju era muy lindo, con una bufanda azul. El muñeco de nieve de Indarias tenía un vigor juvenil, sus ojos hechos de piedras negras, brillantes de espíritu. El muñeco de nieve de Bosacius era bastante ordinario, del tipo que haría una persona normal. Pero el muñeco de nieve de Menogias era bastante especial, se asemejaba a una estatua creada por un artista, que exudaba una aura artística. Yuxie se acercó a cada uno de los muñecos de nieve, examinándolos cuidadosamente y recordó algunos recuerdos de invierno del pasado. Cada invierno, además de hacer muñecos de nieve, otra actividad esencial era reunirse para una olla caliente. Todos se sentaron alrededor de la mesa, con un fuego bien atendido que proporcionaba calor debajo. Sobre la mesa había una gran olla caliente, llena de varios ingredientes a fuego lento, liberando un aroma encantador y calor humeante. Disfrutaban de la olla caliente mientras conversaban sobre su vida diaria, como si la guerra hubiera desaparecido por un momento, reemplazada solo por las sonrisas en las caras de todos. Realmente quiero tener otra comida caliente con todos, dijo Yuxie, mirando a la distancia, cuando de repente escuchó una voz familiar. Era una voz femenina madura, una que momentáneamente tomó a Yuxie por sorpresa. Entonces, ¿por qué no invitar a todos a unirse? Yuxie se dio la vuelta lentamente y vio a Liu Yun parado a su lado, su larga cola de caballo se balanceaba suavemente en la brisa de invierno. Liu Yun. ¿Qué ocurre? No me he visto en unos días, ¿y ahora no sabes qué decir? En absoluto, sonrió Yuxie. Pensé que estarías inmerso en tu investigación sobre mecanismos y no saldrías fácilmente. ¿Ya has terminado tus estudios? Todavía no, pero me estoy acercando. ¿Qué estás investigando exactamente? ¿Puedes compartir algún detalle? Lo mantendré en secreto por ahora. Cuando esté listo, naturalmente lo descubrirás, respondió Liu Yun, dándose la vuelta. Hace frío afuera, entremos y charlemos. Una vez dentro, los dos establecidos por el fuego. En verdad, Yuxie tenía miedo de conocer a Liu Yun por lo que podría ser la última vez, ya que traería demasiados recuerdos, intensificando la renuencia en su corazón. Entonces, cuando se paró frente a la puerta de Liu Yun en ese entonces, su mano flotó en el aire, finalmente se retiró, y nunca llamó. Pero hoy, Liu Yun había venido a encontrarlo. Hace frío afuera, por lo que no debe salir casualmente, dijo Liu Yun mientras agregaba algo de carbón al fuego. Mencionaste querer tener una olla caliente con todos. Mañana lo prepararé y podemos comer aquí. ¿Cómo suena eso? Tal vez sea mejor omitirlo. ¿Por qué? ¿No dijiste que querías comer? Creo que me apegaré a algo más saludable, como las bayas de goji o algo así, sonrió Yuxie. Eso está bien, pero... Liu Yun de repente se levantó y caminó hacia Yuxie. Ella se acercó a él y se inclinó ligeramente sobre el reposabrazos de su silla. Una fragancia débil y delicada se convirtió en las fosas nasales de Yuxie, lo que le hizo que se recoe un poco hasta que estuviera contra la silla. ¿Qué ocurre? ¿Has estado bebiendo hoy? Liu Yun olisqueó el collar de Yuxie. Yuxie estaba un poco sorprendido, no había esperado que Liu Yun notara incluso después de que la mitad del día hubiera pasado. Él asintió. Tenía un poco, pero Indaria se enteró y lo bebió todo. Ella dijo que limpiaría mi bodega mañana. Como estás hablando de estar sano, es mejor no beber. Liu Yun se enderezó y se sentó en su silla. Muy bien, no beberé, respondió Yuxie con una sonrisa y un asentimiento. ¿Cómo has estado sintiendo últimamente? Liu Yun de repente cambió el tema, mirando en otro lado, pero su rostro aparentemente tranquilo contuvo un toque de algo conmovedor debajo de la superficie. Yuxie hizo una pausa. ¿Podría ser que Liu Yun había notado algo? Estoy bien, comiendo bien, durmiendo profundamente hasta la mañana, respondió. Eso es bueno. Necesitas cuidarte y vivir una larga vida. Si te enfermas, puedo ayudarte a sanar. Al escucharla decir eso, Yuxie entendió que Liu Yun en realidad no había detectado su condición actual. Un sentimiento complejo surgió incontrolablemente dentro de él. Solo soy un mortal, encadenado por los límites de mi vida útil. Un día, moriré y ese día se acerca. Mirando la expresión de Liu Yun,
finalmente no pudo decir tales palabras. Solo podía sonreír y decir, entiendo. Todavía soy, joven. Otra mentira se deslizó de sus labios. Pero al menos en la superficie, Yuxie parecía ser como máximo de unos 30 años, y nadie dudaría de que estaba hablando en serio cuando afirmó que era joven. Una vez que la nieve se derrite, vamos a pescar junto al río, dijo Liu Yun, girando su mirada hacia la ventana. Un trozo de nieve cayó de los aleros, aterrizando en el suelo y derritiéndose lentamente bajo la luz del sol de invierno. Capítulo 10. El hombre que no regresa del viento y la nieve. Por la tarde, Liu Yun volvió a caminar por el sendero nevado, sus huellas de antes todavía visibles. La puesta de sol bañó el Willy blanco en un tono dorado, haciendo que la nieve brillara como si estuviera infundido con luz. Durante este tiempo, el estudio cerrado de mecanismos de Liu Yun no estaba destinado a competir con Guisón. Ella solo había dicho que para evitar que Yuxie se entere demasiado pronto. Su verdadera intención era crear un pequeño mecanismo que pudiera proteger a Yuxie en su lugar. El mecanismo ya había tomado forma, que se asemeja a una pequeña grúa con plumas azules y blancas, capaz de atacar y defender. Con este mecanismo, Yuxie tendría un par de ojos adicionales en el campo de batalla, asegurando más seguridad. Estaba casi completo. Cuando ella se lo regaló a Yuxie, seguramente se sorprendería, ¿no? Liu Yun se detuvo y volvió a mirar la residencia de Yuxie. Un impulso repentino surgió dentro de ella. Ella quería apresurarse de regreso a Yuxie y sugerir que van a pescar junto al río ahora en lugar de esperar a que la nieve se derrita. Ella podría crear un agujero en la superficie congelada, y él no necesitaría preocuparse por mantenerse caliente, tenía sus formas. Todo lo que necesitaba hacer era traer una caña de pescar y cebo, y seguirla. Podrían pescar toda la noche, disfrutando del cielo invernal estrellado sin nadie para molestarlos. Pero después de pararse en la nieve por un momento, finalmente decidió no regresar. Habría muchas oportunidades más tarde, no había necesidad de apresurarse en este momento. Esperar que la nieve se derrita, para un día cálido y soleado, estaría bien. Con ese pensamiento en mente, Liu Yun se volvió y se dirigió a casa. Yuxie se paró en la entrada del patio, viendo a la figura de Liu Yun desvanecerse gradualmente en la distancia. No fue hasta que ya no podía verla que regresara adentro. Se demoró durante mucho tiempo frente al estante de cuchillo, su mirada fijada en el cortador de nubes, examinando cuidadosamente cada patrón intrincado en la vaina y empuñadura de arriba a abajo. Mientras la oscuridad se asentaba, recogió el cortador de nubes, lo aseguró en su cintura y se puso un abrigo para esconderlo antes de salir. De repente, comenzó a nevar de nuevo. Los copos de nieve cayeron más gruesos sobre Yuxie, y él no se molestó en dejarlos. El viento frío aulló cuando su figura solitaria vaciló en la nieve, pareciendo frágil y resuelto. La nevada se intensificó, acompañada por el viento aullante. Yuxie no sabía cuánto tiempo caminó antes de detenerse. Volvió a mirar a la ahora invisible residencia de Guardián General y a la Willy completa. Luego, su figura desapareció lentamente en la tormenta, sus huellas en la nieve enterraron debajo de las implacables nevadas. La luz del sol de la mañana se derramó. Después de una noche, todo el Willy se cubrió una vez más en nieve blanca, lo suficientemente tranquilo como para que uno casi no pudiera escuchar nada. Los residentes lamentaron el clima que les impidió trabajar afuera, obligados a permanecer en el interior del fuego y charlar. En el camino cubierto de nieve, Hechen sostuvo cuidadosamente una pequeña y exquisita caja, preparándose mentalmente. Ella pensó para sí misma que hoy debe darle esta caja de música a Yuxie, asegurándose de que apareciera junto a su cama esta noche. Hechen, Lady of the Lang Market. Hola. Una niña que jugaba en la nieve la vio y saludó alegremente. Hechen se detuvo, sonriendo calurosamente a los niños. Hola. ¿Están todos trabajando juntos para construir un muñeco de nieve? Sí. Vamos a hacer el mayor muñeco de nieve en Willy este invierno. Eso es impresionante, dijo Hechen, alzando suavemente el cabello del ambicioso niño. Avanza. Pero tenga cuidado de no atrapar un resfriado. ¿A dónde vas, Lady Hechen? Otro niño preguntó con curiosidad. ¿Yo? Hechen dudó por un momento, voy a cuidar algo que he estado posponiendo durante mucho tiempo. ¿Ey? ¿Entonces incluso los inmortales posteriores? El comentario inocente del niño podría haberse ganado un regaño de sus padres si lo hubieran escuchado. Pero Hechen simplemente sonrió. Los inmortales tienen muchas similitudes con los humanos, por lo que podemos vivir juntos así. Oh, veo. El niño asintió, algo comprensivo.
Bueno, tengo que irme ahora. Sigan con el buen trabajo y estaré esperando para ver el muñeco de nieve más grande que construye. Bueno. Con eso, He-Chen reanudó su viaje hacia su destino. Curiosamente, a pesar de haber recorrido este camino hacia la casa de Yuxia innumerables veces, hoy se sintió más tiempo que nunca. ¿Fue por la nieve que dificultaba caminar normalmente, o era algo más? Después de reflexionar por un tiempo, He-Chen todavía no encontró respuesta. Antes de que ella lo supiera, había llegado. De pie frente a la puerta del patio de Yuxie, respiró profundamente y revisó mentalmente lo que había preparado para decir. Finalmente, se extendió y llamó a la puerta. Knock knock. Yuxie, soy yo. He-Chen se sintió un poco nervioso, ansiosamente esperando la respuesta de Yuxie. Pero a medida que pasaba el tiempo, pasó casi un minuto sin respuesta. ¿Yuxie? Ella golpeó de nuevo. Dentro, estaba en silencio, y todavía no había respuesta. Con la confusión en aumento, He-Chen reflexionó por un momento y notó que la puerta estaba desbloqueada. Ella lo abrió. La puerta está desbloqueada, voy a entrar. Al entrar en el patio, ella miró a su alrededor. La nieve blanca cubrió todo el patio, con 4 pequeños montículos de nieve, que probablemente representaban a los 4 muñecos de nieve, formados por las fuertes nevadas durante la noche. La nieve permaneció suave sin huellas, lo que indica que nadie había estado afuera. ¿Yuxie? ¿Estás en casa? He-Chen levantó la voz ligeramente y volvió a preguntar. Aún así, no hubo respuesta. Una sensación de confusión y preocupación burbujeó dentro de ella. Rápidamente caminó hacia la puerta principal de la casa y descubrió que también estaba desbloqueada. Sin pensarlo 2 veces, ella abrió la puerta. En el interior, la casa estaba tranquila, y Yuxie no se veía por ninguna parte. El carbón en la estufa de calefacción se había convertido en cenizas, lo que sugiere que se había quemado naturalmente durante la noche. Al ver esto, He-Chen se detuvo en la contemplación antes de apresurarse a la puerta del dormitorio de Yuxie. También fue desbloqueado. Ella abrió la puerta, y dentro de la habitación estaba perfectamente dispuesta, con todo en su lugar legítimo, excepto para Yuxie, que estaba desaparecido. He-Chen se paró en el dormitorio por un momento antes de moverse afuera para sentarse bajo los aleros. Sentada con las piernas cruzadas, sostenía la pequeña caja de música en sus manos, un toque de tristeza que cruzaba sus rasgos. Dije que definitivamente entregaría esto hoy, pero ni siquiera estás aquí. Bien, solo esperaré aquí hasta que vuelvas. Independientemente, hoy debo darte esto.